Esta tostadora se quemó. Es una tostadora importada, es de 110 voltios, pero el cliente cometió el error de conectarlo a 220 voltios. Entonces, ¿qué ocurrió con el aparato? Ocurrió que el transformador se abrió, se quemó, los motores también se quemaron, pero la tarjeta no sufrió daños, ni la tarjeta de control tampoco. Entonces, eh, se tomó la decisión de transformarlo a 220 voltios. Para ello había que rebobinar el transformador de 110 a 10 voltios, ahora 220 a 10 voltios. Los motores también, de 110 lo rebobinaron a 220. Luego de ello, el problema estuvo con que las resistencias originalmente vienen en paralelo, 2, 2 y 2. En este caso se hizo en serie, lo cual toda la resistencia de aquí, la de aquí y la de aquí se puso en serie, igual para la otra sección. El problema es que al hacerlo funcionar quemaba un lado más que el otro, el pan quemaba, entonces eh, al revisar se encontró que en la parte central el alambre es de un grosor muy delgado, ¿ya? Y en la parte exterior es de un grosor más grueso, mayor. Al querer transformarlo, se puede entender de que una resistencia de un grosor más mayor debe calentar mucho más y una resistencia de mayor resistencia debe calentar mucho menos. Sin embargo, esa teoría se incumple en la práctica. En la práctica, la resistencia gruesa, al ponerse en serie con la delgada, produce un calentamiento, se comporta más como un cable que como una resistencia. O sea que calienta muy poco. Y en cambio la que tiene mayor resistencia eh, calienta mucho más. ¿Ya? Entonces, luego, la experiencia que se tuvo aquí es que al querer cambiar esta resistencia gruesa, ahora ya la hemos cambiado ya, era una más gruesa, la hemos cambiado por una comprada que se compra en un proveedor de resistencias. Este es alambre de Nicron. La resistencia gruesa tiene que ser medida en comparación a la nueva que estamos usando. Resulta que la resistencia gruesa tenía la resistencia de similar valor a la nueva. O sea que eran equivalentes, una resistencia gruesa de Nicron con esta delgada de Nicron. Entonces al cambiar la resistencia por esta, el calor que se producía acá en la resistencia del medio bajó. Sin embargo, no era suficiente, todavía quemaba el pan. Luego se cambió la resistencia interna por la resistencia de Nicron nueva. Al observarlo, la resistencia es un poco más delgada, ¿no? Obteniéndose valores similares de resistencia. Acá había 15 ohmios, acá había como 40 ohmios en el valor antiguo y acá como 15 ohmios. Solo al cambiarlo, acá hay 15 ohmios, 30 ohmios y 15 ohmios. Entonces ahora sí ya queda de una forma mucho mejor. Ya no quema el pan. Entonces esa es la experiencia que se tiene al hacer cambio de 210, de 110 a 220 en una tostadora. Ahora, eh, ha sido muy laborioso y no es recomendable hacer esto porque toma demasiado tiempo, pero con una forma como experimento sí se puede hacer, pero de hacerlo no es rentable. Es mejor reparar tal como estaba en su voltaje y no transformarlo a 220 voltios porque hay que rehacer todas las resistencias, toditas, y eso demora mucho tiempo. Ya, listo, entonces terminando esto, voy a proceder a probarlo, a ver si está funcionando bien o no, para que crean. El alambre de Nicron es de una medida de 0.10, 1.20 por 0.10.
Es una forma de medida que tienen los vendedores, ¿no? No se compra por comprar los alambres. Normalmente cuando quieres reparar o hacer un trasplante de resistencias, se hace esta cuestión. Y esto es una clase práctica de en qué podrías usar las resistencias, porque en internet se ven muchos videos de circuitos eléctricos, teorema de superposición, pero la verdad es que la teoría, la práctica, en la práctica es más complejo porque es 3D, ¿no? Ya, entonces voy a armarlo y probarlo. Pero lo importante es que cuando veas una resistencia gruesa y pienses que lo vas a cambiar por una delgada, medir la resistencia que tiene por toda su medida. Más o menos aquí hay unos 15, 12 centímetros y entonces medir por cada sección y luego sacar su tamaño y medir con ese tamaño esto a ver si tienen similar valor de la resistencia, y en este caso también. Entonces no era para cambiar estas dos, sino solamente era para cambiar esta y todo hubiera quedado bien. Ahora tengo que hacer doble trabajo por no asumir eso, pero eso es por la experiencia. Entonces voy a proceder a cambiar toda esta resistencia y esta resistencia por la resistencia nueva que tengo, y habrá terminado todo el proceso de transformar un aparato de 110 a 220. Este aparato fue revisado por un ingeniero, pero él solamente detectó esto y esto, que para transformarlo a 220 había que rebobinar el transformador, había que rebobinar los motores, pero también había que transformar la resistencia. Y bueno, esa es una experiencia que para ustedes les puede servir. Y lo voy a repetir otra vez. La resistencia, que aparentemente es más gruesa, no necesariamente tiene mayor o menor resistencia. Hay que medirlo, y medirlo con el valor que tenemos, que pensamos que vamos a cambiar. Aquí medía más o menos unos 17 ohmios, no, 15 ohmios, y este también al colocarlo vale 15 ohmios, el grueso y el delgado. Sin embargo, el de acá mide 40 ohmios, que son doble resistencia, que es de 20 ohmios. Esa diferencia de 5 ohmios es mucha diferencia al momento de funcionar, es mucha diferencia. Ya estamos hablando más o menos de una tercera parte. Esta resistencia calienta una tercera parte más que esta, y eso hace que se salga disparejo la tostada. Esa es una clase práctica de resistencias, pero real, no teoría, es práctica, real. Muy bien, sigamos. En el caso de la tostadora, de esta tostadora nos ha venido una sorpresa, en que el original viene de este tamaño, que es más o menos grueso. ¿Ya? El original viene así. Comúnmente las tostadoras usan este tipo de alambre, que es este grosor. ¿Ya? Y lo que yo compro es de este medida, que es de 1.20 por 0.10. ¿Ya? Entonces resulta que este de grosor grueso tiene la misma resistencia que este delgado que compré, y eso no me servía para poder reparar. Son similares, son muy similares en la resistencia. Entonces resulta que esta resistencia delgada tiene mayor resistencia en proporción que esta resistencia y que esta de acá. La gruesa y la delgada valen lo mismo, cosa que no tiene mucho sentido, porque mientras más delgado sea, debe tener más resistencia. Sin embargo, eso rompe la lógica. Ahora este es otro tipo de resistencia, no me importa. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la resistencia delgada por la resistencia nueva, y ya debería quedar bien. Pero ese es un trabajo que es difícil, pero hay que hacerlo, si no, solamente queda hacer eso y se terminó todo el trabajo. Listo. Entonces lo que estamos haciendo es sacar toda la placa
Ya, hemos sacado la placa. Ahí está la conexión a esa terminal y este terminal acá. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la resistencia gruesa por una delgada que tenemos reservada, que es similar a la que lleva internamente en diámetro, en espesor digo, similar. Entonces va a dar la misma prestación. Vamos a desarmarlo y volverlo a armar. Entonces lo que estamos viendo es que esto mide 40 voltios, el otro 40 voltios y esto 130 voltios. ¿Ya? El amperaje es 3.38 por todo. Entonces 3 por 4, 12. 3 por 100, 300. Y 3 por 4, 12. Entonces el de aquí está emitiendo 300 vatios y esto más o menos entre los dos 200 vatios. El tema es que están por ahí, o sea, no hay problema, pero sin embargo se puede observar que esta resistencia de aquí, por ser más delgada, emite más energía, o sea que como que no tuviera sentido. Tiene sentido en que la resistencia que es más gruesa se comporta como un cable y esta es la que absorbe mayor cantidad de voltaje, por lo tanto más potencia. Sin embargo eso no debería ser así, y al menos no parece tener lógica. Pero estamos viendo que en la naturaleza, o sea, en esto se está cumpliendo. Es como un dato, por lo tanto, por eso voy a cambiarle la resistencia gruesa por una delgada para que se equilibren. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a transformar una tostadora Cuisinart digital de 110 a 220, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta tostadora ya lo habían revisado y lo han transformado a 220, que es poner las resistencias que estaban en paralelo, las están poniendo en serie. Sin embargo, al ponerlas en serie, sucede lo siguiente. Este cable de aquí, este alambre de nicrón, es más grueso y este de aquí es más delgado. Entonces, pero por las leyes de los circuitos eléctricos, el ohmiaje de una resistencia debe ser proporcional a la energía que produce, ¿no es cierto? Ya. Acá, entre aquí y aquí, que es esta resistencia, mide 14 ohmios. Esta de aquí mide 40 ohmios y esta mide 14 ohmios también. La situación es que estas dos son como dos de estas. Sin embargo, es más gruesa que la otra. Ahora, el tema va aquí con que se está demostrando de que hace eso, de que funciona. Esta parte calienta demasiado y queman los panes y esta parte no calienta casi nada. Entonces esto se está comportando como un cable. Sin embargo, no va de acuerdo con las leyes de las resistencias, ¿no? Si una resistencia es de bajo ohmiaje y tenemos otra que es de alto ohmiaje, la corriente debe ir por la que es de menor ohmiaje, ¿no es cierto? Ya, ese es en paralelo, pero en serie la corriente es la misma. Muy bien. Entonces, como la corriente es la misma y la resistencia de acá es mayor, tiene mayor voltaje aquí. Mayor voltaje, mayor potencia. Aquí hay cerca de 40 voltios, 80 voltios. Y aquí tenemos 130 voltios. Pero vamos a demostrarlo ya. Vamos a demostrarlo.